¿Cómo están? Buenas tardes, hermanas, que el Señor lo bendiga. ¿Me escucha bien? Muy bien. Un gusto volvernos a reunir, ¿sí? Un viernes más en la reunión femenina. Y después de tantas reuniones que veníamos con invitadas especiales, bueno, hoy nos tocó el turno a nosotras, ¿sí? El tener el privilegio de poder compartir, también de ser ayuda para otra hermana, porque siempre lo que vamos a compartir nosotros, si bien Dios antes nos estuvo hablando durante la semana, o alguna lectura que veníamos ya teniendo de hace días, también vemos que eso nos ayuda, ¿no? A las otras hermanas que están pasando situaciones y también son de aliento para nosotros. Así que, como ya lo decimos, hoy tenemos una reunión abierta, así que invitamos a todos, a la que desee puede participar. Y vamos a empezar la reunión y lo vamos a hacer con una oración, así que vamos a orar en este momento, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor porque tenemos el privilegio de poder reunirnos, Señor, en la distancia, Señor, pero como dice tu palabra, donde hay dos o tres, Señor, con un mismo sentir, Señor, con un mismo espíritu, tú estás guiando, Señor, todo. En este día, en este momento te pedimos que seas tú guiándose esta reunión, que seas tú hablando a nuestros corazones a través de las distintas meditaciones, Señor, las lecturas, las canciones, Señor, que cada una de mi hermana ha preparado para este momento. Te pido que seas tú, Señor, ayudándonos, que seas preparando nuestros corazones para que podamos escuchar tu palabra y también para poder ponerla en práctica. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quería ver si cuando recibieron las invitaciones tenían una tarjetita. Y un texto que Sally había elegido para esta semana es en 2 Corintios 6:2. Yo la voy a leer en otra versión, Dios habla para todos, donde dice, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, dice, este es el momento preciso, hoy es el día de salvación. Muchas de las hermanas, de las mujeres que están en este lugar, no ha llegado ese momento, ¿no? Y como dice, es el momento justo cuando más necesitábamos de Dios, de una ayuda, es cuando Dios habló a nuestro corazón, a través del Espíritu, que nos hizo ver y realmente ver el estado en que nosotros estábamos, ¿no? Y a partir de ahí decidimos caminar de la mano del Señor. Y quería empezar con un himno, y para que todas pudiéramos participar, ¿sí? Es el himno 472. Como hacemos siempre en las reuniones, yo empiezo leyendo, cantando la primera estrofa, y las hermanas que lo desean, que así lo sientan, continúan con las otras. Es el himno 472 que dice, grande gozo hay. Dice, grande gozo hay en mi alma hoy. Dice, pues Jesús conmigo está. Dice, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará, ¿sí? Hasta el día, hasta la eternidad, y mucho más cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Así que lo vamos a cantar. Dice, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz,
porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Qué hermoso, ¿no? Cómo darle las gracias al Señor, ¿no? Por este gozo que Él nos dio, del día que lo hemos conocido, el día que nos dio la salvación, el regalo más hermoso, el sentir el gozo, ¿no? Como dicen, no es lo mismo el gozo que la alegría. La alegría puede ser momentánea por alguna situación. En cambio, el gozo dice que es continuo, no importa en la situación en que estemos pasando. Nosotros podemos tener gozo y gozarnos en el Señor, ¿no? Así que cuán hermoso. Bueno, hay algunas hermanas que me habían avisado para participar en la reunión ya con un himno, con un cántico. Y antes de empezar, quería recordarle, para que tengan en cuenta, hace unos viernes atrás, Rosy, que ella tiene el segmento de algo de la memoria, agilizando la memoria, ella nos había pedido a cada una que preparáramos un tema sobre las mujeres. Ella nos había designado, yo había preparado Elizabeth en ese momento. Así que también Rosy nos pedía que lo pudiésemos preparar, ya sea para hoy, las hermanas que lo hayan preparado lo van a compartir hoy, y aquella que no se ha acordado, lo puede hacer para la próxima reunión que tengamos abierta. Así que de eso no nos olvidamos, así que tarea que nos dio Rosy para hacer. Así que ahora voy a compartir y voy a pedirle a Jessie, ella había preparado un himno, tenía preparado un himno para compartir hoy. Jessie, ahí está. Te da muy Sol, ¿cómo estás? Sí, acá lo tenemos, ahí vamos buscándolo. Acá, 119. A ver, sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer, pues porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, pues vencer casi con Cristo ven, porque hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Sabes que casi no es de valor,
en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Claro que sí, ahí. Yo me había dado cuenta primero. Espero que les guste. Muy lindo. Y cuánta alegría, ¿no? Vemos ahí esta idea, ¿sí? Que también pueda participar y que pueda en este momento también compartiendo con nosotros. Ahora vamos a dar lugar a Kela, que ella tenía, ¿está Kela? Sí, ahí está Kelita. Kelita tenía para compartir con nosotros un poema, ¿sí? Vamos a darle lugar. Bueno, se llama Buenas tardes, hermana, un gusto estar otra vez con ustedes reunidas y me alegro que se hayan podido conectar. Les voy a leer un poema que dice: venid, ved al lugar. Ya la noche más triste se escapa entre densas tinieblas. El día más terrible de toda la historia pasó. El inocente Cordero de Dios por nuestros pecados murió. Los discípulos no pueden creerlo. Sus corazones destrozados preguntan ¿por qué? El llanto y la pena oprimen pechos tan agitados. Es tanto el dolor, las mujeres esperan las luces del alba para correr, y las dos Marías, temblando de miedo, recorren las calles tan solitarias, llegando quizás exhaustas hasta el sepulcro donde está el cuerpo de su Señor. Y tiembla la tierra con gran terremoto, el mundo frío se estremeció. Un ángel del Señor desciende del cielo, remueve la piedra. Divino guardián que se sienta sobre ella, su aspecto refulgente como un relámpago, su vestido resplandece como la nieve. Temblorosas las dos Marías observan el silencio asombradas. Mas el ángel les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y ya delante de vosotros en Galilea, así le veréis, y aquí os lo he dicho. Salen aún temerosas, pero llenas de gozo, corren de nuevo, pues hay buenas nuevas para sus hermanos que están tristes y llorando. Mas una potente voz conocida detiene sus pasos diciendo: salve. Ellas se acercan y abrazan los pies de su amado. Sus dulces palabras se escuchan maravilladas. No temáis, id dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y así me verán. Oh Señor mío, siento que mi alma que cada día resuena este mensaje. Las buenas nuevas de que Cristo vive. Con gran urgencia debo anunciar y a mis hermanos que Él nos espera en su casa de oración, y así le verán. Pues ha llegado su siempre primordial mensaje y bendiciones que quiere dar. Es hermoso porque se trata de la noche que los discípulos estaban tan tristes porque había muerto su maestro, su amigo, y que lo sentían realmente con mucha pena y dolor. Y las dos Marías se levantaron muy temprano, que todavía estaba oscuro, y fueron al sepulcro. ¿Y qué encontraron ahí? Un ángel que les decía, no, y ella dice, no busquen ahí porque ha resucitado entre los muertos. Y darle las buenas nuevas a sus discípulos para que sepan que ha resucitado entre los muertos. Y va delante de vosotros Galilea. Así le veréis, que aquí salen aún temerosas, pero llenas de alegría, de gozo, y corren de nuevo. Pues hay
buenas nuevas para sus hermanas. Una paciente no le dijo, una paciente no le dijo salve, y reconocieron la voz de Jesús y se abrazaron a sus pies. Entonces les dijo que le dijeran a sus hermanos que había resucitado y que los esperaban también. Un hermoso, ¿no? Pasar de la tristeza, ¿sí? De haber perdido en ese momento a su maestro, y pasar a la alegría, ¿no? De poder saber de que has resucitado y cómo se iba cumpliendo la palabra que él lo había dicho. Así que buen hermoso es el himno, el poema que nos acaba de leer Querita. Vamos a seguir, ¿sí? Aquella hermana que no lo quiera compartir algo, nos puede avisar, así nosotros la vamos anotando y vamos colocándola en el orden, ¿sí? Ahora vamos a María. Ella tenía también para compartir con nosotros una canción y una meditación, así que damos lugar a María para que lo pueda hacer. Gracias, Sol. Bueno, buenas tardes, hermana. A mí me había tocado Lea, después cuando me diga Rosy, comparto lo que me tocó. Bueno, pero la meditación que yo les quería compartir, había elegido primero la lectura del devocional y bueno, después escuché un mensaje en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 3, del 13 al 18. Acerca de la sabiduría que viene de Dios. El capítulo 3 de Santiago habla, bueno, de la lengua, ¿no? Dice que la lengua es un miembro pequeño, pero a veces no lo podemos dominar, ¿no? Por ahí a los caballos, dice Santiago, le ponemos freno en la boca. Un barco es manejado por un timón y se lo puede llevar para donde quiere, pero la lengua es un miembro que está en nosotros, en nuestro cuerpo, y dice que enciende grandes llamas. Si no sabemos controlarla, destruye muchas veces. Y hablando de esto, después habla Santiago, dice que de una misma boca pueden salir alabanzas a Dios y aquello que a Dios no le agrada también, ¿no es cierto? Y yo pensaba en estos días y meditaba en estas cosas, porque bueno, todo este tiempo anterior el Señor me habló acerca del contentamiento, ¿no? De por ahí estar contento con lo que uno tiene, porque muchas veces uno desearía tener cosas que no tiene, desearía ser lo que no es, y el Señor siempre nos recuerda que debemos estar contentos con lo que tenemos. Y el libro y la carta de Santiago es una carta que llama mucho a la exhortación. A mí cuando leo algún texto de esta carta de Santiago me penetra bastante porque como dice la palabra misma, como dice acá Santiago, ¿no? Es como un espejo la palabra donde cada vez que la abrimos y la leemos miramos nuestra propia condición. Y dice el verso 13 del capítulo 3 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es principalmente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz. Habla de la sabiduría, ¿no? Acá Santiago, la sabiduría de lo alto. Y habla también de aquella sabiduría que no proviene de Dios, que es la sabiduría terrenal. Aquella sabiduría que quizás uno tiene o cree tener, pero que no proviene de Dios. Y dice acá que es diabólica, qué término fuerte, ¿no? Diabólica, porque Satanás es el enemigo de Dios, es el que obra toda esa maldad, y muchas veces nosotros cuando no estamos alineados o en comunión con el Señor, cedemos a hacer cosas que desagradan a Dios. Y yo notaba características de la sabiduría que proviene de lo alto, ¿no? Que es contraria a la sabiduría natural. Y dice acá en el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es principalmente pura. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor a Jehová. Los insensatos, dicen Proverbios 1:7, menosprecian o desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría que viene de lo alto, dice, es primeramente pura. Y pura yo había notado acá que es integridad, que se refiere a la integridad moral, ¿no? Cuando hablamos de moral es aquello que es lo correcto, ¿no? Como nuestro comportamiento correcto. Integridad moral es un vivir santo, limpio, es la persona que se aleja de toda suciedad moral, y que no abraza el pecado y siente que el pecado es algo asqueroso. Por eso es pura la sabiduría que proviene de Dios, porque se contrapone totalmente a lo que es contrario a Dios, es contrario o ve al pecado como algo detestable, ¿no? Algo que uno no quiere hacer. En segundo lugar puse que es pacífica, y pacífica, cuando hablaba el hermano que explicaba este pasaje de pacífica, no quiere decir aquello que es que estoy bien, o sea, a referirse a que estar bien con todo el mundo, no importa. No, a ese término no se refiere, sino a una persona sabia que no cede al pecado para mantener la paz. Y muchas veces creo yo que cuando nosotros somos tentados a pecar y sabemos que va en contra de la voluntad del Señor, quizá vamos a tener gente en contra nuestra, ¿no? El Señor mismo decía, yo vine a poner espada, porque muchas veces en una casa, cuando uno es del Señor y otro no, eso provoca una división, ¿no? No es que uno la quiera provocar, sino que el mismo espíritu que mora en nosotros hace que vivamos de una forma diferente a aquellos que no tienen al Señor. Es pacífica la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque lleva a hacer que la paz de Dios, que viene por medio de la salvación, obre a través de nosotros y obre en favor de la otra persona que va a escuchar el Evangelio o que va a creer en el Señor Jesucristo. Es amable, dice, es amable. Y acá lo amable se refiere a ceder nuestro derecho. Muchas veces por el bien del otro, yo debo ceder. Esa es la sabiduría que viene de Dios. El Señor Jesucristo, dice Filipenses, que Él se humilló hasta lo sumo, siendo igual a Dios, no tomó ese derecho de ser igual, de ser Dios mismo, sino que dice que se vació, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo. Es ceder mi derecho a mi bienestar por el bien del otro. La sabiduría de Dios es amable, es benigna,
abierta a la corrección, decía el hermano. Es aquello que a mí me va a hacer bien, o si yo veo que estoy en pecado, y viene un hermano y me dice, mirá, vos estás haciendo esto mal, pero me lo dice porque o sea, ve mi error, que yo estoy yendo en contra de lo que Dios dice, yo debo aceptar eso para mi crecimiento espiritual, para mi beneficio. Esa sabiduría es benigna. ¿Por qué? Porque me corrige, me exhorta y me ayuda a cambiar aquello que yo estoy haciendo mal. Por eso es benigna. No es aquello que es como cómplice, ¿no? De muchas veces del pecado del otro. No, yo debo procurar el bien del otro, pero conociendo las Escrituras y exhortándolo para que mi hermano, a quien yo amo con el amor de Cristo, pueda caminar en el Señor como Dios quiere que camine. Y muchas veces en esto nos cuesta, porque decía un hermano, cuando yo tengo que decirle a otro hermano, hermano, estás en adulterio, hermano, estás... porque hay mandamientos precisos del Señor, ¿no? Que muchas veces nosotros no los queremos escuchar. Dice el Señor, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y a veces pasamos tiempo, compartimos cosas con gente del mundo, quizás más que con nuestros propios hermanos en la fe, y estamos en desobediencia delante del Señor. O el Señor nos manda a no mentir, y a veces por zafar de alguna situación decimos una mentira y creemos que eso no es tan grave, porque no es un pecado tan visible. Pero para Dios sí es un pecado. Y el Señor dice, es la sabiduría que proviene de Él es benigna. ¿Por qué? Porque nos edifica, porque nos hace bien. Y seguramente el Señor, yo creo que en la vida de cada uno puso hermanos que con amor nos han exhortado, nos han corregido y nos han ayudado para nuestro bien, para que nosotros podamos caminar en integridad delante del Señor. Es misericordiosa la sabiduría de Dios. Y misericordia es, decía el hermano, no es solo decir, pobrecito, que mal la está pasando, cómo le va, o qué tragedia lo que le pasó. No, sino es actuar ayudando a ese hermano que está pasando por una cierta dificultad o necesidad. En estos días, en el programa El Otro Enfoque, recordaban a un hermano que falleció, y hay un ministerio en Buenos Aires que se llama algo así de la ducha. Ellos llevan una carpa que van a los lugares donde, en Buenos Aires ustedes vieron que hay gente durmiendo en las calles siempre. Ellos agarran y llevan esta ducha móvil y hacen que la gente se bañe. Incluso en plena pandemia ellos siguieron con este ministerio. Llevan ropa limpia, hacen que se higienicen, que se bañen, que se cambien, les dan calzado, les dan ropa limpia, queman todo lo que sacan de sucio, lo tiran. Y este hermano que estaba en este ministerio falleció, y esta semana lo recordaban, ¿no? Y decían estos hermanos que eran conocidos de él, que muchos lo tildaban como que estaba loco por lo que hacía, porque no se cuidaba por el tema de la pandemia y qué sé yo. Pero uno cuando ve en la Biblia el obrar del Señor Jesucristo, Él no miraba si tal persona era de cierta condición, o si tal persona estaba en, no sé, en el lugar limpio para que Él vaya y actúe. No, Él actuaba con misericordia porque veía la condición interior de esa persona. Y creo yo que es a lo que nosotros nos falta, ¿no? Estos hermanos que parecieran locos, pero van a ser recordados porque han sido de beneficio para muchas personas. Y eso es lo que nos pide el Señor también a nosotros, salir de nuestro confort, salir de nuestra comodidad, porque bueno, muchas veces es lindo hablar del amor de Cristo,
desde el lugar que uno está porque está cómodo, pero cuánto nos cuesta demostrar ese amor para afuera de nuestra casa, para con los que no nos quieren, para aquellos que rechazan el Evangelio, para aquellos que no quieren escuchar de Dios. Esa es la sabiduría de Dios que muestra esa misericordia, ¿no? Y después también dice que es sin incertidumbre, o sea que no se mueve de sus convicciones. La sabiduría de Dios no nos mueve de nuestras convicciones, porque nosotros desde el momento en que creímos en el Señor, desde el momento en que empezamos a caminar en las cosas del Señor, yo creo, no sé, hermana, no las conozco a todas, pero yo vengo del mundo, hace 21 años que soy del Señor, y cuando vine a las cosas del Señor me propuse conocerle más y servirle. Y dejar aquello que yo tenía de mi vida pasada. Entonces, eso mismo ha creado ciertas convicciones en uno, que uno mismo las conoce, ¿no? Porque cuando Pablo decía, cuando a mí me pidan defensa de mi fe, cuando yo tenga que defender mi fe, yo voy a saber qué decir porque conozco al Señor, porque lo vivo. A veces quizá no tenemos esas convicciones claras y somos, como dice Santiago en el primer capítulo, somos movidos, somos personas de doble ánimo, movidos, dice, de un lado para el otro como las olas del mar, porque vamos para donde nos sienta mejor y por ahí no estamos firmes en nuestras convicciones de defender aquello que decimos creer, a pesar de que a muchos no le caiga bien o a muchos no le agrade. A veces queremos conformar al mundo, adaptarnos al mundo, ser igual al mundo para no quedar mal con ellos, cuando Dios nos manda a ser cristianos verdaderos, a mostrar aquello que mostraba el Señor mismo. Y cuando uno va a los evangelios y ve la vida del Señor, vemos que a él nunca lo recibieron bien. Dice que nosotros somos cristianos porque somos pequeños Cristos, imitadores de él. Cuando vemos la vida del Señor, a él nunca lo recibieron bien. Él nunca cayó bien en ningún lugar. A donde iba, siempre habían quienes buscaban la oportunidad de hacerlo caer, principalmente los que eran los religiosos, principalmente los gobernantes, siempre buscaban la oportunidad de hacerlo quedar mal, de hacerlo quedar en ridículo, de burlarse de lo que él decía, de lo que él predicaba. Hasta incluso le llegaron a decir que él echaba demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios, y el Señor tiene que decir, un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Si yo echo espíritus por Belcebú, entonces, dice el Señor, el diablo dice qué función cumpliría, porque se supone que yo estaría del lado del diablo, pero no es así. Un reino no se puede dividir. Yo lucho por mi reino, Satanás por el reino de él. Entonces, a él siempre lo rechazaron. Nuestras convicciones hoy en día, hermanas, no van a caer bien en ningún lado. Y cuando estemos muy cómodas y nos sintamos muy queridas en el mundo, tenemos que preguntarnos cómo estamos caminando, ¿no? Porque por ahí podemos ser buenas, sí, para quedar bien con los demás, pero por ahí podemos estar callando la verdad también, por no quedar mal con los demás. Y por último dice que la sabiduría del Señor es sin hipocresía. Yo creo que la mayoría sabe, o bueno, o ha escuchado, ¿no? Ahí están hermanas que han sido docentes, cuando hablan de los teatros griegos y cuando se hacían esas funciones en los teatros de las máscaras, ¿no? Los hipócritas, que eran unas máscaras que vio en los circos, siempre salen esas máscaras que parecen re grotescas de circos, ¿no?
los actores no podían cambiarse el personaje, vestirse, lo que hacían era ponerse máscaras para representar ciertos personajes. Entonces, acá dice que la sabiduría de Dios es sin hipocresía, sin máscaras. A veces vemos o escuchamos, ¿no? Gente que ayuda a otras personas, quizá cristianos, pero después lo publican, ¿no? Publican lo que hacen, porque hoy está tan de moda las redes sociales, se publica el favor que uno le hizo a otra persona, y el Señor, yo creo que se agarrará la cabeza y dirá, ¿no? Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o sea, la acción que vos haces, hermano, hacela en tu corazón para el Señor. No tenés que publicar todo lo que haces, porque ya tenés tu recompensa, la gente te va a decir, bien, hiciste bien, ayudaste a tal, ayudaste a cual, qué bien, qué bueno, qué generoso que sos. Y esa es tu recompensa. Pero si buscas eso, hermano, no buscas agradar al Señor. Sin hipocresía. Que lo hagamos de corazón, no esperando que nos devuelvan nada, porque lo estamos haciendo para el Señor, y lo hagamos de corazón realmente porque tenemos el deseo de hacerlo, porque realmente queremos hacerlo. Porque el Señor, yo creo que Él no nos obliga a nosotros ni nos pide nada, ni siquiera las ofrendas de los domingos, porque podemos darlo como aquella viuda, de lo que nos sobra, le podemos dar al Señor. Él no necesita nuestro dinero. Él es dueño del mundo, Él tiene todo. Lo que Él quiere es un corazón que le sirva de verdad en todo momento, de lunes a domingo. Un corazón que sea fiel a Él, no solo cuando los hermanos nos ven o cuando las personas nos ven, sino cuando yo estoy sola, conmigo misma, con mis pensamientos, con mi obrar. ¿Y saben qué, hermanas? Dice Santiago que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo creo que no hay ninguna de las que estemos acá que tenga completamente esa sabiduría de Dios. Quizá algún aspecto hacemos, pero yo creo que la mayor parte, o personalmente yo fallo en la mayor parte de esto que el Señor me pide. Pero el Señor es bueno, porque Él dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero para eso yo tengo que tener un corazón dispuesto a querer aprender del Señor. Y más en estos tiempos que vivimos hoy, que hay tanto, que han adulterado tanto la verdad de la palabra del Señor, y se escucha cada cosa, y muchas veces nosotros nos enfilamos en esas cosas por no tener discernimiento ni conocimiento de las Escrituras. Proverbios dice el 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo no tengo temor de Dios, lo demás lo puedo hacer, tengo un ministerio, lo puedo hacer. Voy a la iglesia, lo puedo hacer. Pero el Señor mira nuestro corazón, lo que somos realmente. Porque yo puedo actuar un montón de cosas, como los hipócritas. Pero el Señor sabe lo que soy. Y hermanas, que el Señor nos ayude, yo digo personalmente, porque hay muchas cosas que quizá uno lo desalientan, porque ve, ¿no? Eso en este tiempo. Pero creo yo que el Señor nos va limpiando por medio de la palabra todos los días, y por su misericordia nos muestra aquello que necesitamos cada día. Y el Señor también nos muestra que aunque yo me sienta que no soy merecedora porque no llego al estándar de lo que el Señor me pide, Él me ama igual. Y Él tiene paciencia conmigo.
Yo lo que siempre le pido al Señor, que Él me ayude a perseverar. A pesar de todas las cosas que uno ve, que uno le duelen, que uno lo desanima, pero que Él me ayude a perseverar, porque no quiero volver atrás, no quiero volver a esa vida que yo tenía antes, porque yo sé el precio que el Señor pagó por mí. Así que las animo, hermana, a que esto que hemos considerado ahora en Santiago nos ayude, nos aliente. Y el mundo de Satanás es tan oscuro, ¿no? Él es el enemigo de Dios desde el principio. Toda la obra que él hace es para derribar, para deshonrar, para acusar. Nos acusa permanentemente delante de Dios y nos hace ver cosas que quizá Dios no quiere que veamos de nosotros, porque Él siempre nos da oportunidades. Por eso estamos con vida hasta el día de hoy, porque Él día a día nos da una nueva oportunidad. Y si estamos hoy es porque Él quiere que sigamos siendo perfeccionadas en Él, hasta que Él venga a buscarnos. Ninguna somos perfectas. En algún aspecto de nuestra vida fallamos, quizá como esposa, quizá como madre, quizá como hermana en la fe, quizá como hija, pero el Señor nos tiene que ir perfeccionando para que el día que nos presentemos delante de Él y nuestras cosas, todo lo que somos sea expuesto delante de Él, todo lo que somos, nuestros pensamientos, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, lo que hicimos para agradar a los demás, todo eso que sea expuesto delante del Señor, no se queme, sino que pueda ser algo que a Él le agrade. Que el Señor nos ayude a considerar. Y esta carta de Santiago, que era el medio hermano del Señor, es una carta de exhortación y es bueno leerla, porque nos muestra nuestra verdadera condición, lo que somos realmente. Es lindo leer las promesas porque son lindas, pero hay mucha exhortación de la palabra del Señor, y el Señor nos dio toda la escritura para considerar, no solo aquello lindo, no aquello solamente, hoy se escucha mucho lo motivacional, ¿no? Sos fuerte, sos una mujer fuerte, poderosa, triunfante, se escucha todo eso muy motivacional. Tengamos cuidado con esos mensajes porque hay una guerra espiritual y nosotros estamos en el campo de batalla. Y es mucho más profundo que solo esas cosas motivacionales. Yo quería compartirles un coro de un grupo que es viejito, que se llama Peregrinos y Extranjeros, y dice así: Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti.
y que mi amor por ti sea mi razón de vivir y que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, ayúdame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti y al tu venir preparada está. Y que mi amor por ti sea mi razón de vivir y que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que el Señor las bendiga, hermana. Gracias, Sol. Gracias, María, por compartir, ¿no? Y como dices, realmente, ¿no? Es importante que podamos pedir en este tiempo, ¿no? La sabiduría de Dios. Un libro que había empezado a leer dice, chicas sabias en un mundo salvaje. Y cada día es cuando más necesitamos la sabiduría, ¿no? Para poder, no solo para nuestra vida, para nuestro hogar, la sabiduría para poder criar y educar a nuestros hijos, ¿no? Y también de cómo conducirnos como mujeres, como esposas. Así que importante que cada día le podamos pedir al Señor que nos ayude, ¿no? Y que le dé esa sabiduría para poder guiarnos. Vamos a dar lugar ahora a Mimi, que también tenía para compartir con nosotros una lectura. Mimi. ¿Me escuchan ahora? Sí. Así, bájelo al todo. Solcito, ¿se escucha bien? Ahora sí, sí, te escuchamos bien, Mimi. Estamos con dos teléfonos, claro, pues si ponemos los dos, se acoplan. Entonces, bueno, doña María me va a dejar usar el mío ahora y después, bueno, hermana, qué bendición poder estar esta tarde nuevamente, escuchar de la palabra del Señor, ¿no? Realmente hermosas las palabras de Mari, y es como ella dice, ¿no? Qué tiempo esto que estamos viviendo y cómo debemos cuidarnos, ¿no? Así que bueno, yo hoy traí una lectura y dice, dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Es algo que es muy cotidiano lo que nos pasa, ¿no? El arte de procrastinar, dice. ¿Te ha sucedido que has postergado tareas importantes por razones y motivos innecesarios? ¿Has tenido miedo a la ansiedad al verte sobrepasada por la tarea? En algunos momentos hacemos todo lo imaginable, menos el trabajo que tenemos que hacer. Cuando aplazamos una tarea o una actividad importante, generalmente la sustituimos por alguna otra de menor importancia, irrelevante y agradable. Revisamos el correo, hojeamos un libro, planificamos para el fin de semana y hasta aprovechamos para comunicarnos con una amiga. Cada vez que intentamos ponerle atención al trabajo, algo nos distrae. Al principio no nos preocupamos demasiado porque creemos que sí haremos aquello que venimos proponiendo. Pasamos el tiempo, se enciende una luz de alerta, y allí comienza la ansiedad. Esta conducta puede afectar mucho nuestras cuestiones cotidianas y también aquellos objetivos y proyectos fundamentales de nuestras vidas.
el arte de aplazar las cosas. La procrastinación es un término que surgió en el siglo XVI y se utiliza para describir esta conducta. Proviene del latín pro, adelante, y crastinus, referente al futuro. Es un patrón de comportamiento negativo que te hace divagar una y otra vez, impidiéndote cumplir las tareas importantes. Es probable que en esto nos convierta en personas menos productivas y por ende pone en riesgo nuestra efectividad en el trabajo, incluso en nuestra vida diaria, lo que nos llevará a un sentimiento de vacío y mucha frustración. Cuando hablamos de procrastinación, nos referimos al hábito de aplazar tareas, situaciones o actividades que debemos atender. En esencia, procrastinar es dejar para más tarde aquello que deberíamos hacer justo en este momento. Es aplazar las cosas aún sabiendo que esto nos perjudica. Cada vez que no somos capaces de sentarnos a trabajar, estamos procrastinando, o cuando decidimos comenzar una dieta, al mes aún no hemos bajado un kilo. Hoy en día se ha advertido la presencia de los 3 tipos de procrastinación. Procrastinación por un conflicto de las decisiones. Esto quiere decir que no paramos a pensar en la mejor manera de hacer algo y nunca llegamos a tomar una decisión. Necesitamos priorizar las prioridades. No es algo redundante, probablemente muchos de nosotros sabemos que tenemos tareas prioritarias, pero es importante que aún esas tareas prioritarias sean analizadas. Procrastinación por activación es cuando dejamos algo hasta último momento y no nos queda más remedio que hacerlo o podría haber consecuencias desagradables. En este caso, lo haríamos para evitar el dolor de las consecuencias que podríamos tener y no por el placer de conseguir hacer esa tarea. Si tenemos un deber entre manos y tienes el tiempo y las condiciones para iniciarlo hoy mismo, energiza tu voluntad y manos a la obra. Procrastinación por evasión, es decir, que evitamos hacer algo por miedo a que nos resulte como nosotras esperamos, o sea, un fracaso. Quien propone o procrastina una decisión por no sentirse preparada, esperando que todo se resuelva por sí solo, suele aducir que lo hará después en cuanto tenga tiempo, con lo que está presentando en el fondo una conducta evasiva. Un escritor plantea que estas personas no son vagas, sino que temen al fracaso, al éxito o al ser controladas, y preparan infinitas excusas para luego explicar por qué el proyecto no les salió tan bien como les pudo haber salido. Esto me recuerda una reflexión que leí acerca de 2 semillas que estaban juntas en la tierra sembrada. Una de ellas dijo: quiero crecer, quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo y que mis retoños rompan la corteza de la tierra que tenga arriba. Quiero desplegar mis tiernos brotes como unas banderas para anunciar la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol en mi cara y la bendición del rocío manantial en los pétalos. Y entonces creció. La otra semilla dijo: tengo miedo. Si dejo que mis raíces vayan hacia abajo, no sé qué encontrarán en la oscuridad. Si me abro camino a través del suelo, por sobre mí, puedo dañar mis delicados retoños. Y si dejo que mis brotes se abran y una serpiente trata de comerlos. Además, si abriera mis pimpollos, tal vez un niño pequeño me arranque del suelo. No me conviene esperar hasta que sea seguro. Entonces esperó. Un ave que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida encontró a la semilla que esperaba y enseguida se la tragó. La Biblia nos dice: el que al viento observa
no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano. Eclesiastés 11, 4, 6. Los procrastinadores se sienten frustrados, desilusionados y con una inmensa sensación de fracaso. Este modo de actuar se transforma en un problema cuando forma parte de todo hábito de la vida y forma un circuito vicioso. A veces vivimos como si el mañana nos perteneciera, llevando una vida casi de manera automática, donde van pasando las semanas, los meses y los años. En otras oportunidades no valoramos el tiempo. Tal vez lo perdemos en actividades que no suman, o quizás conscientemente creemos que el tiempo nunca se agotará y somos postergadoras crónicas. El lunes comienzo la dieta. El año que viene retorno a mi estudio. Me voy a inscribir en el gimnasio para comenzar a hacer actividades físicas. Y lamentablemente pasa el tiempo y las decisiones nos siguen postergando. Es momento de actuar. El hábito de aplazar las cosas es sumamente nocivo. Para una mujer cristiana hay quienes dejan las oraciones y el estudio bíblico para después, porque no tienen tiempo. Es sumamente importante entender por qué aplazamos las cosas, pero lo más importante es lo que debemos hacer para vencer el problema. Muchas veces, como cristianas, añoramos hábitos espirituales que han quedado en el pasado. Recordamos nuestra relación pasada con Dios y nos lamentamos por la falta de tiempo que tenemos hoy. No pensamos en lo difícil que es mantener hábitos de oración y lectura bíblica. Sin duda el Señor espera que dejemos de añorar y comencemos a actuar. Hoy es el día para tomar nuestra Biblia y comenzar a leerla. Hoy es el día para hacer un espacio en la apretada agenda y hablar con Dios. Al finalizar en el día, reflexionamos sobre el tiempo que hemos dedicado para el Señor. No lleguemos al Señor apresuradamente, solo cuando estamos en necesidad y las cosas se han salido de nuestro control. David decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La vida es un regalo de nuestro Padre, que nuestro Padre nos dio. Vivamos honrando esta preciosa oportunidad. Vive tu vida con intensidad, valorándolo, dándole la importancia que realmente tiene un regalo del Señor. Vívelo como si fuera el último que te toca vivir, con una actitud agradecida y honrando a Dios, el dador de la vida. Deja las cosas para después. Dejar las cosas para después es algo que puede arruinar las posibilidades de éxito de casi todo lo que emprendamos, sobre todo en el servicio, a realizarlo para el Señor. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Cuando nuestras prioridades es Dios, nuestro ánimo y entusiasmo estarán encendidos, ardiendo para el Señor, y nuestra disposición y compromiso hacia Él nos hará actuar con diligencia. El perezoso es aquel que deja para mañana lo que ya había dejado para hoy. Esto tenía para compartir, hermanas. Me sentí identificada en varias veces, en muchas cosas, por eso es que quería compartirlo con ustedes. Realmente a veces somos así, ¿no? Mejor lo hago mañana, voy la semana que viene, el lunes comienzo, y así todas las cosas, así nos pasa. Pero hay cosas que sí podemos dejar para mañana. Lo que no podemos dejar para mañana son las cosas para Dios. De eso sí estoy segura. Y eso es lo que a veces me duele, porque a veces nos suele pasar, ¿no? Y realmente la prioridad es Dios. Así que bueno, hermana, espero les haya
les haya gustado lo que les he compartido. Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿No? Qué importante, ¿no? Que podamos ser diligentes, como dice, ¿no? Para las cosas de Dios. Y vamos a seguir con la reunión y vamos a invitar a Cecilia, que ya había preparado una canción para compartir con nosotros. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, hermanas. Un gusto nuevamente estar con ustedes, ¿no? Un nuevo viernes que podemos compartir. Que el Señor nos permite en su bondad hacerlo, ¿no? Porque es la bondad del Señor que aún nos tiene aquí. Y iba escuchando cada cosa que se iba compartiendo en la reunión y el Señor había puesto hace mucho, es un corito viejo que muchas quizás lo van a recordar en mi corazón, y no había estado la oportunidad de compartirlo. Pero antes, cuando comenzamos, Sol recordaba el texto de la tarjeta y yo escuchaba a Mimiro que decía, y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ¿no? Y una de las cosas más importantes que no debemos dejar pasar hoy es nuestra salvación. Y si en esta tarde hay alguna amiga que aún no se ha acercado, no ha tenido un encuentro personal con el Señor, no se ha reconocido pecadora, por más buena, por mejores obras que haga, ella necesita al Señor como su Salvador. No lo deje pasar. Hoy estamos, ¿no? Mañana ya no sabemos si vamos a estar en este mundo. Es hoy el tiempo aceptable. Y antes de compartir el corito, hoy leía, más abajo hay un corito que yo no lo sé, ojalá alguna lo pudiera saber porque tiene una letra hermosa. Y dice así, el mundo te parece lindo, las cosas que en él hay, pero te sientes tan vacío y no lo puedes ocultar. Pero una voz te dice, amigo, ven, te quiero ayudar. Tomaré tus manos en las mías y llenaré tu soledad. Y será tu amigo siempre, a tu lado estará. Sentirás su mano fuerte que jamás te dejará. Es Jesús tu gran amigo y por siempre lo será. Solo tienes que confiar y Él hará. Y ojalá que hoy alguien se tome de la mano del Señor, Jesús, de aquel que dio la vida por todos nosotros. Todos dice que nacemos en pecado, ¿no? Y que hoy pueda ser ese día de gozo, de dicha, como cantábamos el primer himno que pidió Sol, que dice, grande gozo hay en mi alma hoy. Quizás lo que nos rodea tenga tristeza, tenga confusión, pero lo que nosotros tenemos adentro, ese gozo que nos da el Señor, nadie lo puede sacar, ¿no? Ni las circunstancias, ni la situación económica, ni la maldad de la gente lo puede sacar. Y cuando cantaba Jessie también es un himno hermoso, dice, te sientes casi resuelto ya, pues vence casi con Cristo ven. Y el coro que yo quería cantar tiene relación con el versículo que hay en Lucas 10:20 que dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Y qué más importante, hermanas mías, en esta tarde que decir, mi nombre está escrito en los cielos? Qué dicha más grande, ¿no? Pensar que nuestro nombre está en los cielos escrito. ¿Y cuántas veces no lo tenemos en cuenta eso? ¿No? Pero el Señor nos lo recuerda, porque Él nos ha amado. Y a cada una en sus distintas circunstancias. Quizás yo nací en un hogar cristiano, ¿no? Y me convertí de pequeña, pero tuve que aceptar al Señor. Porque por más que nací en un hogar cristiano, eso no me hacía salva, sino que yo tuve que tener ese encuentro con el Señor. Porque de lo contrario hubiera sido quizás una persona buena toda la vida, pero nunca mi nombre hubiera estado escrito en el libro de los cielos, ¿no? Y el himno, el coro este dice así, una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error,
Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Ya por fe en su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey buen Salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Y qué gozo nos daría a todas las que somos del Señor que hoy una amiga nuestra diga, hay un nombre nuevo en la gloria. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Y como dice, toda gloria sea al Señor, ¿sí? Toda la gloria, Él se merece toda la gloria realmente. Y vamos a seguir con la reunión y vamos a invitar a Mariela, que ella también tiene para compartir en esta tarde con nosotros. Mariela. ¿Me escuchan? Ahí se activó el micrófono. Tengo un poquito mala señal de internet, así que por ahí se me puede cortar un poco, así que me disculpan y me avisan, ¿sí? Bueno, lo que yo les quería compartir hoy son varias cosas que el Señor me ha regalado durante la semana, y durante el día de hoy, que esta mañana se lo pude compartir a alguna de las chicas, con la que sabemos juntarnos para orar y estamos en contacto todo el tiempo. Por ahí hay 2 de La Pampa que las he cansado, pobrecitas. Hoy mensaje, pero a full. Los deditos al rojo vivo, como dice la Ceci. Bueno, un pasaje que les quiero compartir es 1 Pedro 4:7, que fue como un llamado de atención para mí, un llamado de activación energizante, como decían recién, que me hizo un poco despertar a la realidad de hoy, porque si bien hoy las cosas en el mundo están súper malas, terribles, desastrosas, podríamos decir, me hizo entender de que a pesar de que el fin de las cosas se acerca, como dice este versículo, que dice así: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Si bien las cosas se ven malas y el tiempo se acorta cada vez más, el Señor nos pide que seamos sobrios y que velemos en oración. Y me tocó compartir esto una mañana con los chicos, con mis niños, y tenía que explicarles cómo era sobrio, qué es lo que era sobrio. Así que tomé dos palabritas un poquito fáciles para que ellos pudieran comprender, y una de esas palabritas es control. Alguien sobrio tiene control de sus decisiones, tiene control de su cuerpo, de sus acciones, de sus pensamientos y también de sus emociones. Alguien que no es sobrio, alguien que está borracho, no tiene equilibrio. Esa era la otra palabrita, equilibrio. No tiene equilibrio, no puede controlar sus acciones, a dónde va, cruzar una acequia, mantenerse firme. También no puede controlar sus emociones. Ustedes han visto, o se enojan demasiado, o se ponen a llorar, o se ríen de la nada. Entonces, bueno, esas dos palabritas busqué para la sociedad: control y equilibrio. Y esto me hacía pensar que el control y el equilibrio en nuestras vidas se produce a través del Espíritu Santo, de Dios, porque es Él el que produce en nosotros eso que tenemos que hacer, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir, de pensar. Y yo había escrito esto, porque si no me extiendo mucho. Solo cuando somos llenos del Espíritu Santo podemos ser sobrios, podemos tener control de nuestro temperamento, de nuestra mente y acciones, sean de palabra o de hechos. Muchas veces vemos tierra seca. Si vemos ahí Isaías 35:1, que nos compartía Judy esta mañana, ese no lo anoté entero, dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y yo pensaba, ¿no?, que a veces nosotros nos vemos como que vemos sequedad, vemos la tierra seca, quebrada, no vemos fruto, no vemos que nosotros logremos algo, frustradas, a veces, como decía la hermana recién, vemos el conflicto, vemos el problema y no vemos la solución. Y yo decía, dice, no vemos solución, no tenemos proyección, no hay esperanza, no vemos el fruto de lo que hacemos o de lo que vivimos, porque muchas veces hemos dicho, bueno, pero si yo vivo una vida separada de Dios y trato de mantenerme en oración y trato de leer, pero no veo resultados. Digo, veo una vida común y a veces eso también nos frustra. Pero el Señor, por medio de su palabra, alimenta su espíritu en nosotras y esto nos llena, nos fortalece, nos sostiene para esperar. Porque si bien todas las cosas, el fin de todas las cosas se acerca y ya Dios está pronto a venir a buscar a su iglesia, nosotros estamos en un tiempo de espera, ¿no? Y es difícil esperar. Tenemos la esperanza puesta en que Dios tiene un lugar en el cielo para cada una de nosotras, pero las luchas que tenemos, los conflictos, las dudas, hacen que esta espera sea difícil, ¿no? Que se torne un poco fea, pesada. Entonces yo pensaba, el Espíritu Santo nos llena y produce en nosotros esa fuerza que nos permite esperar con gozo, con el corazón, con ánimo, nos fortalece, nos sostiene. Y pensaba en la sequedad, ¿no?, de la tierra, y pensaba en un versículo hermoso que me ha gustado hace tiempo, que dice que Dios manda la lluvia temprana como la tardía. Y hay una versión de la Biblia que dice la de otoño como la de primavera. Y eso pensaba esta mañana cuando veía el cielo nublado y lluvioso. Decía, esperamos, pero mientras esperamos, yo veía la creación del Señor. Y esta semana yo disfrutaba de caminar hacia la escuela con los chicos
escuchaba el canto de los pájaros, veía los árboles, yo le decía a mis hijos, chicos, estamos caminando, vamos caminando con nuestros pies hacia la escuela, vamos disfrutando el canto de los pájaros, vamos disfrutando este amanecer. Digo, ¿cuántas cosas para darle gracias al Señor? Y yo decía, ¿cómo el Espíritu Santo cambia nuestra perspectiva de las cosas? Porque a veces estamos desanimadas y frustradas y vemos todo malo, pero si nos ponemos a ver, si estamos llenas del Espíritu, el Espíritu de Dios nos lleva a contemplar la creación de Dios, nos lleva a contemplar su grandeza, su belleza, sus detalles en cada cosa, y de todas maneras, de todas formas, nos mantiene alentándonos, ¿sí? Esta semana a mí me alentaba viendo cosas hermosas que Él ha creado. Me alentaba viendo que los chicos, los compañeros de Ani, ya se recibían de la facultad, chicos por los que hemos orado, cosas grandes. Nos alentaban las pasantías de Ani, que veníamos orando todo el año por eso, y ya podía hacer sus pasantías, sus prácticas, en una bodega a 5 minutos de la casa, con el colectivo prácticamente en la puerta. El Señor me alentaba, el Espíritu del Señor me alentaba constantemente esta semana. Pero dice, tanto la lluvia temprana como la tardía, a veces hay que esperar, ¿no? A veces hay una lluvia, pero hay que esperar la otra lluvia, la del otoño ya la pasamos, bueno, había que esperar ahora la de la primavera, y esta primavera como que se tardó un poquito, ¿no? Estamos, octubre fueron las primeras lluvias, noviembre, pero hay que ser pacientes, ¿no? Mientras tanto, con el Espíritu de Dios, cerca de Dios, cambia nuestra perspectiva de las cosas y de la vida. Aún en un día nublado podemos ver la soberanía de Dios. Aún caminando solas podemos ver y sentir su presencia en cada cosa y dar gracias por ello. Pero también nos habla el versículo primero que leímos de velar en oración. Y yo ponía oración como palabra principal o dependencia, que es lo que me ha tocado a mí en esta semana, ¿no? En esta semana y la anterior. Dependencia, y Kela hablaba de esas mujeres que fueron a la cruz. Y yo me imaginaba a esas mujeres corriendo a ver a Jesús. Y yo pienso para mí, qué difícil se me hace a mí correr a los pies de Jesús. Porque cuando todo está muy bien, vamos para un lado, vamos para el otro, hacemos esto, hacemos aquello, corremos, salimos, y se nos pasa la mañana y no pude ir a orar. Me pasó toda la tarde y no pude ir a orar. Y sé que Dios me está esperando. Y yo siento el deseo de ir a estar con Él. Pero muchas cosas se me van, ¿no? Y ahí hablaba de postergación la hermana. Y postergo la oración, que es algo impresionante e imprescindible para nuestras vidas. Es el motor que nos mantiene activas, que nos mantiene cerca, vivas, cerca de Dios. Dice el Señor, velad en oración, no posterguemos, no posterguemos esto. Es un pedido del Señor y es algo imprescindible porque es tiempo de espera, pero también es tiempo de lucha. Yo he puesto tiempo de prueba, tiempo de espera. Y se complica y es difícil, y cada vez va a ser más difícil. Pero el Señor nos advierte, sed pues sobrio, ¿sí? Llenate del Espíritu Santo, pero también velá en oración. Mantenete en oración. Y yo puse dependencia en la oración. La oración nos hace depender de Dios. Cada vez que me acerco al Padre reconozco que necesito de Él. ¿Por qué? Porque esta mañana en el devocional de Joaquín, el más chiquitito, que es con dibujitos, contaban la historia de Elías y de Eliseo. Y dice que en el último tiempo de Elías, él fue recorriendo todas las escuelas de los profetas. Y Eliseo iba atrás de él. Y dice que Elías le decía, bueno, yo me voy a adelantar, vos quédate acá, yo me adelanto. Y Eliseo le decía, no, yo quiero ir con vos a donde vos vayas, porque sabía que el tiempo de Elías era poco, que ya Dios lo iba a llamar para irse con él, entonces quería aprovechar todo el tiempo que tenía. Y yo decía, nosotros sabemos que tenemos poco tiempo, pero ¿cómo nos cuesta correr y adelantarnos para alcanzar al Señor y caminar al lado de Él?
Es impresionante cómo la vida nos hace retrasarnos. Y nos quedamos ahí, quietas. La oración nos hace depender cada vez de Dios, cada vez que me acerco al Padre. Reconozco que necesito de Él. Así como Eliseo no se quería perder ni un momento, porque sabía que se acercaba el final de la vida de Elías. Así nosotras deberíamos presentarnos continuamente delante de Dios, reconociendo que le necesitamos en nuestras vidas, demostrando lo importante que es para nosotras. Caminar con Él porque se hace final. Eliseo pidió una doble porción. Y durante muchos años yo he tenido esta oración en mente. A veces oro y no sé la magnitud de lo que pido. Yo le decía al Señor, yo quiero una doble porción, Señor, de tu espíritu. Porque yo reconocía que era débil. Y he llorado muchas veces, mucho tiempo, por muchas cosas. Pero eso mis debilidades me hacían depender más del Señor y yo no me daba cuenta a veces. Mis luchas, mis conflictos, mis dudas me hacían ir corriendo al Señor y depender de Él. Dice Eliseo, yo personalmente pienso, que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, no porque deseaba más que los demás, o por placer o por gusto, nada más. Yo creo que él reconocía su debilidad y limitaciones como humano. Y entendía la encomienda, la tarea importante que tenía. Él tenía que ocupar el lugar de Elías. Esta tarea era mayor a su fuerza y a su inteligencia. Nosotros no somos más que Eliseo. Y estamos llenas de debilidades, de aflicciones, preocupaciones, pasiones, luchas, pruebas, dudas, y nuestras fuerzas no son más que las de Eliseo. Pero cómo cuesta depender de Dios y pedirle que necesitamos de su espíritu para ser guiadas, consoladas, afirmadas en estos tiempos difíciles, controladas y equilibradas. Y yo ahí recordaba lo que hablaba María, de la humillación. María recién cuando comentaba ella, compartía su meditación, yo pensaba, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Comprender de que somos simples humanas, que tenemos un montón de defectos, y a veces queremos ir por la vida haciendo todo nosotras, sin darle lugar a Dios en nuestras vidas, sin darle el tiempo que Dios se merece en nuestras vidas. Pero el Señor nos dice que debemos esforzarnos. Y hay un versículo precioso que fue de mucho aliento en toda esta pandemia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo 31, 24. Me encanta. Pero el Señor nos dice que debemos esforzarnos, si es que esperamos en Él, porque hay que ver en quién estamos esperando a veces, ¿no? Si deseamos ver la bendición que hay del otro lado de la prueba, debemos esforzarnos por seguir a través de la prueba, por resistir a través de la prueba, y no darnos por vencidas. Si queremos ver fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, debemos esperar en Dios con paciencia. Si queremos reflejar el poderoso amor de Dios a otras vidas, debemos esforzarnos por mantener el gozo en cada situación difícil. Si queremos reflejar a Dios a otras personas, debemos esforzarnos por vivir una vida semejante a la de Cristo. Si anhelamos presentarnos delante de Dios muy pronto, debemos esforzarnos por mantenernos cerca de Dios para ser santificadas por su Espíritu. Velar en oración nos hace esperar en dependencia de Dios. Ser sobrios nos invita a vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Esforzarnos nos alienta a resistir, a actuar en medio del dolor, continuar mostrando a Cristo, no solo cuando todo va bien, a orar, a leer aun cuando mi corazón no da más, a buscar la voluntad de Dios y no desesperar. Tome aliento vuestro corazón. Nos invita a no desanimarnos y trabajar, poner manos en el arado, porque tengo una vida que preparar para el gran día,
pero también hay vidas que alcanzar, corazones que necesitan libertad. Si nos quedamos pensando en nuestras debilidades, encerrados en la prueba, apretadas en el desánimo, ¿quién irá? Su palabra nos alienta, nos prepara. Su espíritu nos guía y santifica. La oración nos hace depender de Dios. Gracias, hermanas. Qué hermoso, ¿no? Y esa palabra, como dice, depender, ¿no? Cuán importante, ¿no? Que siempre sepamos depender del Señor. Cuando hablaba con Sema me venía a la mente de hace muchos años, cuando era más joven, éramos 3 compañeras en el instituto. Una de mis compañeras, Analia, los papás se habían separado, ¿no? Y cuando siempre llega el mes de pagar las cuentas, nosotros siempre, ¿a quién llamábamos? A nuestro papá. Y ella no tenía a quién llamar, su papá estaban separados. Entonces ella decía siempre, lo único que me queda es hablar con mi Padre Celestial, ¿no? Y saber de que Él iba a proveer para ese momento. Y a veces, cuando nosotros tenemos nuestro Padre, cuando somos jóvenes, siempre vamos a ello, ¿no? Y cuando ya estamos grandes, nos casamos y formamos nuestra familia, ahí es cuando vamos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Depender de Él. Así que y vamos a continuar con la reunión y vamos a invitar a doña Mari, la tía Mari. Ella también tenía preparado, como buena alumna, tenía preparado con respecto a la mujer que le había tocado con el trabajito de Rosa. Así que le damos lugar. Bueno. Se me acopla. ¿Me escuchás, Sol? Sí, genial. Tenemos una disfunción en nuestros audios. Sí, a mí me había dado Rosita como tarea Zafira. Y Zafira fue un verdadero desafío, porque esta mañana comentaba con Sol, no encontraba acerca de ella en alguna cosa como para poder guiarme, pero como la palabra tiene todo, ¿no es cierto? Así que vamos a compartir en Hechos, donde se relata este tema, en Hechos capítulo 4, en el versículo 32, para poder comprender qué es lo que pasaba después en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La verdad que pensaba, ¿no? Busqué el significado de Zafira, y su nombre quiere decir piedra preciosa y brillante. Y el de Ananías es gracia de Dios. Y pensaba yo, realmente no hicieron honor a estos nombres, estas dos personas, ¿no? Hay un texto en Apocalipsis 3:1 que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no? Cuando miraba a Zafira, pensaba en que ella en realidad fue no una ayuda idónea, sino una ayuda fatal para su esposo. Fue un contraste con el ideal de Dios. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En realidad, este es el propósito, ¿no es cierto?, que cada una de nosotras tenemos, ¿verdad? Y en el caso de Zafira, en realidad no fue una ayuda idónea, fue una ayuda, yo le puse fatal para su esposo. Ahora, yo quería imaginar el diálogo entre ellos dos, ¿no es cierto? Porque seguramente lo que nosotros hemos leído a partir del versículo 32 era un motivo de conversación entre las familias cristianas de aquella época, y seguramente que Ananías habrá llegado a la casa y le habrá dicho, Zafira, ¿sabes una cosa? Y le habrá dicho, ¿sabes que todos venden los que poseen heredades o casas y traen el precio de lo vendido y lo ponen a los pies de los apóstoles? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Tal vez era esa, yo supongo, ¿no? ¿Y qué han dicho? Y bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo hay que hacer. Entonces, como tenían una heredad, dijeron, la vamos a vender. Pero ¿sabes una cosa? No vamos a dar todo, porque nos va a faltar después. Digo yo que habrán pensado, ¿no es cierto? Calculando realmente dejar una parte, porque dice que sustrajo del precio. Así que el total, no. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar, pero no todo. Pero les vamos a decir que esto que nosotros estamos dando es el costo de lo que hemos vendido. Ellos se confabularon. Y fíjense que dice en el capítulo 5, versículo 1, dice un hombre llamado Ananías con Zafira. Estaban los dos. El versículo 2 dice que él vendió la heredad, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Ella era plenamente consciente de lo que él estaba haciendo. Entonces yo pensaba, realmente tramaron un plan como si Dios no existiera. Yo buscaba y encontré, y decía uno de los comentarios, no podemos decir que no eran cristianos. Ellos eran cristianos, pero no estaban cerca de Dios, no estaban cerca de Cristo. Entonces hicieron un plan bastante malo. Y recordando, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, de la palabra, Zafira podría haber dado un buen consejo a su esposo. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 1? Proverbios 14, 1, dice, a ver si alguien me lo lee. La mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo, Alicia?
La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Exacto, la mujer sabia edifica su casa. Ella sabía, pero no era sabia. Sabía lo que estaba haciendo su esposo, pero no fue sabia para aconsejarle y decirle, querido, no es así. Dios nos ve, Dios sabe y conoce en qué estamos haciendo. Dice que con sus manos la derriba. Ella misma fue derribando lo que era su vida, ¿no es cierto? Su casa. Fíjense que ella fue cómplice con su esposo. Y hay un versículo en Proverbios 29, 24 que es interesante. Fíjense lo que dice. El cómplice del ladrón, espero que lo busquen, Proverbios 29, 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Fíjense, el cómplice, ella fue cómplice del ladrón, de su esposo. Y dice que aborrece su propia alma, porque se aborrece a sí misma y también a su esposo, que son uno solo. Porque oye la imprecación, y yo buscaba el significado, ¿qué es esto? Dice que es la invitación de un juez a testificar el hecho cometido y no lo denuncia, porque si no, se denunciaría a sí mismo y sería condenado. O sea, que ella, en vez de denunciar el hecho, como había avaricia también en su corazón, no quiso decir nada, porque en ese juicio se juzgaba a sí misma. ¿Mm? ¡Cuánto cuidado! ¡Qué situación tan difícil! Yo pensaba, ¡ay, Zafira! ¡Oh, qué terrible! Ahora, también pensemos en esto. Ella, en lugar de ser una ayuda idónea, fue un estorbo. En realidad, fue un lastre, ¿no? Ahora, hay una consecuencia, porque nosotros leemos más abajo, dice que el esposo primero murió porque le mintió al Espíritu Santo, y cuando le preguntan a ella tan así, la verdad que yo lo leí, lo volví a leer y digo, no, ay Señor, qué bárbaro. Como si no fuera nada malo, ¿no? Ella dijo, sí, tal como dijo Ananías, así, ese ha sido el precio. Y Pedro le tiene que decir, dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Hermanas mías, no es pavada lo que es esto, ¿no? Zafira es una lección para nuestras vidas importante. Y dice, Proverbio capítulo 24, ustedes fíjense en qué deriva la consecuencia de querer engañar al Señor. Porque ella pensaba que engañaba, o Ananías pensaban que engañaban a los apóstoles, pero en realidad estaban queriendo engañar a Dios mismo. Y dice el capítulo 24 de Proverbios, fíjense el versículo 8 y 9. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Versículo 2. Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Vayamos al versículo 20. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Y la lámpara de Ananías y Zafira juntos fue apagada. ¿Por qué? Porque Zafira, en lugar de amonestar a su esposo ante semejante cosa, se hizo cómplice de él. Y realmente el versículo 3 de este capítulo 24 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y yo decía para mí misma, Dios mío, la verdad, que el Señor nos ayude. Porque tal vez no estamos en tiempos de hacer ese tipo de cosas, pero hay tantas cosas con las que podemos ser una buena influencia para nuestro esposo,
para nuestros hermanos, para nuestros hijos. ¿No es cierto? Que el Señor nos ilumine, que el Señor nos ayude, que tomemos consejo, porque desafíos, yo lo único que encontré fue este pedacito y estas dos versículos, que Ananías estaba con Zafira, eran esposos, su mujer, y en el versículo 2 que dice, sabiéndolo también su mujer, o sea que Zafira sabía, conocía, era consciente. Hermanas, creo que algo de esto dijo María, que no seamos, ¿no es cierto?, de la que nos ponemos la careta. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie, porque realmente reconocemos que muchas veces somos faltantes en esto. Y Zafira nos deja esta enseñanza. La mujer sabia edifica su casa. Zafira con sus manos la destruyó. Y eso es lo mismo que podemos hacer nosotros. Y el otro versículo que dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, hermanas, que no nos lleve el pecado de la avaricia, de tantas otras cosas, ¿no es cierto?, a ofender la santidad de Dios. Porque aun cuando nadie nos vea, como creía que Zafira, sabemos que Dios ve todas las cosas, porque Él es omnisciente y Él nos ve, pero que también vamos a tener consecuencias de nuestros pecados. Que el Señor nos ayude y agradecemos este momento y agradecemos esta oportunidad de aprender de estas mujeres. Así que hoy le decía a Rosita, yo estoy encantada porque la verdad es que no habría indagado en forma especial de una persona como Zafira. Así que gracias, hermanas, y que Dios nos bendiga. Gracias, hermana. Bueno, importante, ¿no? Para que podamos siempre ir sacando los consejos, ¿no? Como decía, ver una persona, una mujer que les faltó la sabiduría, ¿no? Y vamos a seguir con la reunión y vamos ahora a darle lugar a Sally, ¿sí? Ella también había preparado para poder compartir con nosotros. Así que ahora sí, le damos lugar a ella. Bueno, gracias, Sol. Y estaba pensando en cada cosa que iban compartiendo, cómo nos guiaba el Espíritu del Señor. Y yo hoy les traje una lectura de una meditación que hace tiempo tenía guardada y estaba en duda, como decía hoy Kela, estaba en duda de qué compartir. Y bueno, por algo el Señor la puso en mi corazón y trata acerca de uno de los héroes de la fe, y es Noé. Y dice así, Noé, un ejemplo de fe, integridad y sabiduría. Dice en Génesis 6:8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Al leer sobre Noé, escuchar sobre su vida y testimonio y mirar su obrar en el tiempo que le tocó vivir, nos resulta imposible frenar ese sentir casi infantil, pues pensamos en ello como si fuera una historia fantástica, así como cualquier niño la ha aprendido. Sin irnos más lejos, podemos incluso notar que muchos adultos, a pesar de verla plasmada en la palabra, no han aquilatado la cabalidad del valor y el ejemplo de este varón, ni lo que en realidad le costó obedecer a su Dios en medio de una generación perversa, violenta y maligna, además de enfrentarse quizás a grandes interrogantes ante lo que era desconocido en ese tiempo. ¿Cuántas enseñanzas nos dejó? Su vida, enfocada en Dios, le valió ser exaltado en la galería de los grandes héroes de la fe, pues tuvo la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no se veía. Por esa fe recibieron aprobación los antiguos, Hebreos 11:1 y 2. Por gracia del Dios Todopoderoso, lo escogió para una excelsa misión y recibió la salvación junto a su familia. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa,
por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hebreos 11:7. Él sabía que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan, como dice en el versículo 6. Noé creyó en su Dios como el verdadero Dios, real y personal, que cumple sus promesas. Por eso descansó totalmente en su fidelidad. De hecho, cuando nació su padre Lamec, le puso ese nombre, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. En Génesis 5:29 y 3:17. Todo este descanso, consuelo o alivio, vendría seguro, como resultado de su vida piadosa y obediente. Y vemos además que por su fe fue constituido heredero de justicia. Como sabemos, Noé tipifica al Señor Jesucristo, quien al correr del tiempo, al cumplir toda justicia, con todas sus obras, las obras de la ley, y morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar, nos concede gracia, creyendo en Él, redención y perdón de pecados y vida eterna. Él es nuestra arca de salvación, el que nos conduce al descanso de nuestras obras en esta vida presente y en el porvenir. El descanso eterno en su presencia, cuando todo sea restaurado en su venida y hasta la creación misma sea liberada de la maldición. En el tiempo de Noé, en Génesis 6, la tierra estaba arropada por la maldad, la corrupción y la violencia. Toda intención de los pensamientos del corazón del hombre eran solo hacer el mal. Pero la decisión de Dios, ante la tristeza y el pesar de su corazón por haber creado al hombre, decide no contender más con él y determina que sus días serían 120 años, el tiempo que duró la construcción del arca. Borraría de la faz de la tierra al hombre junto con los animales y se lo participa a Noé. ¿Por qué a él? Y el versículo que decía al principio dice: halló gracia ante sus ojos. Fue elegido, escogido para la salvación, con sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Además de los animales, también escogidos según su especie. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Andaba con Dios en compañerismo y amistad genuina. En Génesis 7:1, para el Señor no solo fue Noé justo delante de él, Él estableció su pacto con él. La misión encomendada. La construcción del arca de madera de ciprés conforme a todas sus directrices, para salvarle del juicio que enviaría para destruir todo en la tierra, por medio del diluvio. Después del diluvio, y una vez que todo haya pasado, le ratifica la misión que le fue dada a Adán y a Eva en el Edén: repoblar la tierra, fructificar y multiplicarse. La señal del pacto con Noé, su descendencia y con todo ser viviente en la tierra. El arco iris en las nubes le recordaría no traer nunca más la destrucción por parte del diluvio. ¿Qué apreciamos de Noé? Fue un hombre que creyó en Dios y le creyó a Dios. Fue obediente y sumiso hasta lo sumo. Siguió todas las directrices al pie de la letra. No se adelantó, no se quejó, no cuestionó nada. Y en Génesis 6:22 dice: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Noé confió totalmente en Dios. ¿Te imaginas estar por 120 años pregonando a los hombres impíos el camino de la justicia y la inminencia del diluvio que vendría sin haber respuesta favorable? Quizás burla, afrenta y rechazo. Y permanecer fiel aún sin saber nada sobre el diluvio, pues nunca había llovido. Si bien él descansó en la fidelidad del Señor,
Su fidelidad también fue notoria. ¿Tú te imaginas lo que se necesita para permanecer tanto tiempo encerrado con todos esos animales tan variados y no ponerse loco? Fue paciente, fue perseverante. Su confianza en Dios le permitió esperar el tiempo preciso hasta el final. Al salir del arca, con gratitud adoró al Señor. Hizo allí un altar y ofreció holocausto, el cual fue olor grato para él. Esto está en Génesis 8, 18 al 21. Y para reflexionar, algunas preguntas que tiene acá. Dice, ¿nos confronta aún hoy este pregonero de justicia? ¿Notamos alguna diferencia entre aquel tiempo y el actual? ¿Esperamos la restauración total en Jesús? ¿Esperamos su venida? Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Y el llamado que nos dejó es a velar y orar. Y cuando leía esto me hacía pensar en algunas cosas, ¿no? En lo personal, que muchas veces soy una persona que se queja, una persona impaciente, una persona que me cuesta aprender y confiar en la fidelidad del Señor, pero el Señor me mostró a través de esta persona de Noé 4 cosas que estaba apuntando: el dedicar más tiempo para el Señor, el tener convicciones firmes, que me dio risa cuando iba escuchándolas, porque el Señor los volvía a afirmar en cada una de las porciones que compartían, ¿no? El tener las convicciones firmes en el Señor, en mi mirada, que mi mirada esté en el Señor también puesta, y que pueda velar en oración. Y cuando leía recién Mariela, el versículo, si no me equivoco, era 1 Pedro, acá me salía en la lectura, que las invito a buscarlo, es Lucas 21, del 34 al 36. Y dicen estos versículos, mirad también por vosotros mismos. Y les soy sincera, tengo anotado en la Biblia, no sé de cuándo, que puse una evaluación personal. Mirad vosotros mismos. O sea que el Señor también nos habla ahí, ¿no? Mirad vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, vuelve a repetir, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Que podamos estar atentas, estar velando, porque un día vamos a tener que dar cuenta acerca de todo lo que vivimos, de todo lo que hicimos, y las cosas también que no hicimos, ¿no? Así que es la lectura que tenía para compartir, y bueno, espero que así como fue ayuda para mí esta gran persona, ¿no? Noé, un hombre íntegro y sabio, y a la vez que fue paciente, fue un hombre fiel a Dios, que le creyó, y creyó en él, y le creyó a él, decía la lectura. Así que bueno, que podamos ser nosotros también un poquito, aunque sea como Noé. Que el Señor les bendiga. Gracias, Sally. Y como dijimos, ¿no?, al principio, cada una de las hermanas que había preparado algo, y cada meditación iba a ir tocando nuestros corazones, ¿no? Y cómo podemos ver cómo el Espíritu fue guiando, y en todas las meditaciones y la palabra podemos ver cómo se han repetido muchas palabras, ¿no? La sabiduría, ¿sí? De que podamos ser mujeres sabias, que le podamos, en este tiempo, que podamos pedirle al Señor, ¿no?, que nos dé de su sabiduría. Como así Noé también, ¿no? En el tiempo, como decía Sally, de
no sabemos, ¿sí? Pero saber tener nuestra confianza puesta en el Señor. Que seamos diligentes, ¿sí? Yo creo que Noé, a pesar de que iba pasando el tiempo, él hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Él hizo su trabajo. Y Dios también, y en nuestras manos, ¿no? Tenemos muchas cosas para hacer. Dijimos hace rato, como madre, como hijas, como esposas, ¿sí? De tener esa sabiduría y también ser esa ayuda idónea, como nos hablaba la tía Mari, ¿sí? De que no sigamos postergando aquellas cosas que el Señor nos pide que hagamos, ¿sí? A veces nosotros dejamos pasar, como decía, lo voy a hacer mañana y llego mañana y sigue para pasado mañana. Que también podamos tener esa confianza, esa sabiduría, ¿no? De poder hacer las cosas en el momento justo. Como decía Cecilia, para aquellas personas que todavía no han entregado su vida al Señor, que también no dejen postergar, ¿sí? No dejemos postergar ese tiempo de poder venir ante los pies de Él y pedirle perdón y decirle que sea nuestro Salvador, ¿no? Así que invitamos, y no solamente a las que estamos aquí en este momento, porque sabemos que esta es una grabación que después la vamos a publicar, y también a aquellas personas que en su momento la van a escuchar, que también ellas puedan ir ante los pies del Señor. Que podamos tener esta semana y dar muy gracias a Dios por este momento, y que podamos tener esta semana una dependencia del Señor, como decía, a través de la oración. Cuando vamos al Señor en oración es cuando le estamos diciendo, aquí estoy y necesito de ti. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias a cada una de las hermanas que compartió en este día, en este momento. Invitamos al resto también que lo puedan seguir haciendo. Así que vamos a despedirnos, ¿sí? Vamos a dar por finalizada la reunión. Y creo que ya no está. Se me fue Alicia. Así que voy a invitar, si Jessy nos quiere despedir con una oración. Jessy. Sí, Sol, perdón, no había escuchado. Una oración. Ya. Damos gracias, Señor. Sí, perdón. Damos gracias, Señor, por este maravilloso día que nos has regalado, Señor, para disfrutar de las cosas maravillosas que nos das, y también para disfrutar de esta reunión. Gracias porque muchas hermanas compartieron. Gracias porque tú estás en medio de todo esto, Señor, y espero que sea de edificación para cada una, Señor, que tú estés obrando también en cada una, y que lo aprendido lo podamos aplicar también, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, y dejamos todo en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.